Si has estado atento a los titulares de los últimos días, seguro que has visto el nombre que está en boca de todos, DeepSeek. Desde portadas de periódicos hasta reportajes en televisión, esta inteligencia artificial ha causado un revuelo sin precedentes, pero quizá te estés preguntando, ¿qué es exactamente DeepSeek y por qué ha generado tanto alboroto? Si tienes esa duda, quédate en este vídeo porque te lo voy a explicar todo. Y es que DeepSeek no es una IA más del montón. Y eso es lo que la hace tan especial. No ha nacido en Silicon Valley ni lleva el logo de OpenAI. DeepSeek viene de China. Es open source, es decir, de código abierto, pero lo más impactante es que es increíblemente barata. Además, su nombre también tiene mucho que decir. DeepSeek significa búsqueda profunda, y no es casualidad. Este modelo no se limita a analizar datos de forma superficial como otras IAs estándar. Su enfoque es ir más allá, excavar en lo más profundo de los datos, descubrir patrones complejos y dar respuesta que otros modelos no alcanzan. Es una declaración de intenciones, no solo busca, sino que busca lo esencial, lo que realmente importa, y lo hace con tal eficiencia que está desafiando las reglas del juego. DeepSeek puede obtener resultados comparables e incluso superiores a los de los modelos más avanzados, utilizando solo una fracción de los recursos. Para que lo veas en perspectiva, mientras OpenAI ha invertido más de 100 millones de dólares en entrenar su modelo GPT-4, el que se usa por ejemplo en ChatGPT, DeepSeek lo ha conseguido con apenas 5,5 millones. Pero esto no es solo un dato técnico o económico, es una revolución científica que nos obliga a replantear cómo entendemos el desarrollo de la inteligencia artificial, porque la clave no está en gastar menos, sino en optimizar cada paso del proceso de aprendizaje. DeepSeek genera datos sintéticos de alta precisión y emplea técnicas avanzadas de razonamiento en tiempo real. El resultado: un modelo más rápido, versátil y accesible. Hola curiosas y curiosos de la ciencia. Hoy nos adentraremos en uno de los mayores avances tecnológicos y científicos de nuestra era, las inteligencias artificiales como DeepSeek y su impacto transformador en el mundo moderno. Pero, ojo, no es solo un vídeo sobre ordenadores, códigos complejos, cifras o grandes empresas. También hablaremos del cambio disruptivo que esta tecnología puede tener en medicina, energía, medio ambiente y nuestra comprensión del universo. Soy JJ Priego, esto es Ciencias de la Ciencia, y es donde siempre vemos que lo conocido es finito y lo desconocido infinito. ¿Quieres saber más? Pues vamos a curiosear. Antes de desvelar más secretos de DeepSeek, pongamos algo de contexto. Seguramente has oído hablar de la burbuja tecnológica de la inteligencia artificial, un concepto que algunos expertos mencionan con preocupación. Se refieren al crecimiento vertiginoso del sector, donde las altas expectativas han disparado el valor de gigantes como Nvidia y OpenAI. Pero, ¿estamos ante una burbuja a punto de explotar? Pues no del todo. Lo que estamos viendo no es una crisis al estilo de las .com, sino un reajuste profundo impulsado por modelos como DeepSeek que desafían a los grandes actores y cuestionan sus altos presupuestos. Y uno de los más afectados es Nvidia, el líder indiscutible del mercado de GPUs, esenciales para entrenar modelos avanzados de IA. Y ahora piensa en tu ordenador como si fuera una cocina. La CPU es el chef, capaz de seguir recetas y preparar platos, pero si le pides hacer 1000 pizzas al mismo tiempo, se colapsa. Y aquí es donde entra la GPU, como si contratas a 100 ayudantes para cortar, rallar y preparar todo en segundos. Este poder de procesamiento en paralelo ha convertido a las GPUs en el motor del auge de la IA. Sin ellas, modelos como GPT-3 o GPT-4 no existirían tal y como los conocemos hoy. Estas GPUs están diseñadas para realizar cálculos masivos, permitiendo procesar enormes volúmenes de datos de forma rápida y eficiente. Pero la llegada de DeepSeek ha sacudido esta dependencia tecnológica, ya que DeepSeek ha demostrado que es posible optimizar los recursos y lograr resultados de vanguardia con solo una fracción del presupuesto. Como te he dicho antes, mientras OpenAI invirtió más de 100 millones de dólares en entrenar GPT-4, DeepSeek lo ha hecho en apenas 5,5 millones. Y claro, este cambio de paradigma golpeó a Nvidia. Hace unos días, sus acciones cayeron 600.000 millones de dólares.
que es el mayor desplome de la historia de Wall Street. Pero, ¿por qué este impacto tan fuerte? Bueno, porque Nvidia no es solo un fabricante de hardware, es el proveedor clave de la infraestructura tecnológica en proyectos de IA de Google, OpenAI y Microsoft. Sin embargo, la llegada de modelos más económicos como DeepSeek está forzando a Nvidia a cambiar de estrategia, pero no es una sentencia para la empresa ni mucho menos, no os preocupéis, para entenderlo. Hablemos de la paradoja de Jevons, un concepto económico del siglo XIX que sigue vigente hoy en día. William Stanley Jevons observó que cuando se mejora la eficiencia en el uso de un recurso, su consumo total no disminuye, sino que aumenta. ¿Por qué? Porque la mayor eficiencia reduce los costos y estimula la demanda. Y en el caso de la IA, esta paradoja explica por qué, a pesar de que DeepSeek optimiza el entrenamiento y reduce costos, la demanda de GPUs de alto rendimiento no disminuirá, sino que podría crecer exponencialmente, ya que a medida que más desarrolladores y empresas acceden a esta tecnología, se amplía su adopción en áreas como robótica, vehículos autónomos o simulaciones científicas. Por ejemplo, imagina que entrenar una IA para analizar datos genéticos se vuelve mucho más barato. Podríamos pensar que se necesitarán menos recursos, pero lo que realmente sucede es que más hospitales y laboratorios aprovecharán esta accesibilidad para realizar más simulaciones y experimentos, aumentando así el consumo total de hardware. Y de este modo, aunque el costo por tarea disminuya, la cantidad de tareas también aumenta. Y esta dinámica juega a favor de Nvidia, ya que la expansión de la IA global seguirá necesitando infraestructuras robustas para gestionar la creciente carga de trabajo. Y es por eso que el reajuste actual no es una amenaza, sino una oportunidad para innovar y evolucionar. Y por cierto, Nvidia ya se olía todo esto y ya hace un tiempo que está respondiendo a esta transformación colaborando con desarrolladores de IA de código abierto. Además, su apuesta no es solo fabricar el mejor hardware, sino también proporcionar el entorno de software necesario para maximizar su uso. Y así, herramientas como Nvidia CUDA permiten a los desarrolladores sacar el máximo partido del hardware, y la integración con plataformas de código abierto asegura su relevancia en un mercado cada vez más dinámico. Y bueno, sabiendo esto, para entender cómo DeepSeek está cambiando radicalmente el panorama, primero necesitamos responder una pregunta clave. ¿Cómo aprenden realmente las inteligencias artificiales? Pues bien, imagina que estás enseñando a un niño a reconocer la diferencia entre perros y gatos. Al principio le muestras cientos de imágenes y poco a poco comienza a identificar patrones. Los perros suelen tener hocicos largos y los gatos orejas puntiagudas, por ejemplo. Y con el tiempo, el niño aprende a diferenciarlos casi sin esfuerzo. Pues bien, el aprendizaje automático o machine learning funciona de una manera muy similar, pero a una escala bastante colosal, ya que los modelos de IAs procesan millones de datos, imágenes, textos, sonidos y cualquier otra información que les permita encontrar patrones. Sin embargo, aquí viene lo importante. No todas las inteligencias artificiales aprenden de la misma manera, no. Los modelos tradicionales, como GPT-4, necesitan enormes cantidades de datos reales para aprender, lo que implica altos costos y un tiempo de procesamiento considerable, pero DeepSeek ha perfeccionado una técnica crucial que le permite superar esta limitación: el uso de datos sintéticos. Sí, sintéticos. Entonces, ¿por qué estos datos sintéticos son tan importantes? Pues ahora, piensa que estás desarrollando una IA para reconocer diferentes modelos de coches. En lugar de salir al mundo real y capturar millones de fotos de coches en diversas situaciones, lo que sería extremadamente costoso y lento, puedes generar digitalmente todas las imágenes que necesites. Sí, de manera artificial. Puedes simular coches bajo una tormenta de nieve, en medio de la niebla, en una noche iluminada por farolas o incluso en carreteras que ni siquiera existen. Estas imágenes son tan realistas que para la IA es como si estuviera viendo fotos auténticas, pero a diferencia de los datos reales, los datos sintéticos son mucho más baratos y prácticamente ilimitados. Pero la verdadera innovación de DeepSeek no radica solo en generar estos datos sintéticos, sino en garantizar que estos sean de alta calidad y libres de errores. Imagina que los datos sintéticos son como entrenar a un piloto en un simulador de vuelo. Si el simulador tiene fallos, el piloto podría desarrollar malos hábitos que podrían en riesgo un vuelo real.
Pues bien, DeepSeek evita este problema aplicando técnicas avanzadas de corrección de errores, asegurando que su IA aprenda de manera precisa y confiable. Y el resultado es un modelo más robusto y adaptable, capaz de enfrentarse a escenarios impredecibles. Es como entrenar a un piloto no solo para vuelos estándar, sino también para aterrizajes de emergencia, tormentas eléctricas y situaciones extremas. Y así, cuando la IA se enfrenta al mundo real, está preparada para cualquier desafío. Y lo mejor, su entrenamiento ha sido más rápido y más económico. Pero DeepSeek no se detiene ahí, ya que otra de sus innovaciones clave es su capacidad para aplicar el paradigma conocido como Test Time Compute, o computación en tiempo de prueba, ya que la mayoría de las IAs tradicionales como GPT-3 o GPT-4 están diseñadas para dar respuesta de forma inmediata, lo que las hace rápidas, pero a menudo menos precisas cuando se enfrentan a problemas complejos. DeepSeek, en cambio, adopta un enfoque diferente, ya que cuando se enfrenta a una pregunta complicada, se toma su tiempo para razonar antes de responder. Este enfoque es posible gracias a la optimización de sus recursos computacionales. Y es que DeepSeek no procesa toda la información de golpe, no, sino que la analiza de manera escalonada, evaluando los resultados de cada fase antes de continuar. Y de este modo minimiza los errores y aumenta la precisión de sus respuestas. Para entenderlo mejor, imagina que estás jugando al ajedrez. Un jugador novato puede mover sus piezas rápidamente, confiando en su intuición, mientras que un gran maestro analiza cuidadosamente todas las posibles jugadas antes de tomar una decisión. Pues DeepSeek es ese gran maestro. No se precipita, sino que evalúa todas las opciones para tomar la mejor decisión posible. Y este paradigma, el Test Time Compute, está evolucionando áreas como la planificación logística y la simulación de fenómenos naturales, donde la precisión puede ser la diferencia entre el éxito y el fracaso. Y en lugar de limitarse a dar respuestas rápidas, este enfoque permite que las IAs se tomen su tiempo para analizar los datos, revisar los cálculos y ofrecer resultados mucho más confiables. Es como pasar de responder un examen en 5 minutos a tener tiempo para reflexionar y justificar cada respuesta. Pues bien, fue el 12 de septiembre de 2024 cuando OpenAI lanzó su modelo preliminar, el famoso O1 Preview, diseñado específicamente para pensar antes de responder. Este modelo no se conformaba con encontrar patrones como hacían sus predecesores, sino que verificaba cada paso antes de llegar a una conclusión. Y la versión completa del modelo 1 llegó poco después, el 5 de diciembre de 2024, y rápidamente demostró su potencial en aplicaciones como la planificación estratégica, la resolución de problemas complejos y áreas críticas como la ciencia y la programación avanzada. Sin embargo, el desarrollo de estos modelos no fue fácil. O1 necesita una gran cantidad de recursos computacionales, algo que solo está al alcance de empresas con infraestructuras masivas como OpenAI. Y este alto costo de operación se convirtió en su principal talón de Aquiles. Y es aquí donde entra DeepSeek versión 3, el modelo chino que ha sacudido los cimientos de esta tecnología, ya que con un enfoque optimizado y una fracción del presupuesto, DeepSeek ofrece una capacidad de razonamiento similar a la de O1, pero a un costo drásticamente menor. Y esta ventaja competitiva ha encendido una carrera frenética por lograr la eficiencia sin comprometer la calidad. OpenAI, Meta y otras grandes empresas están ahora bajo presión. Ya no basta con tener los modelos más avanzados, también deben ser accesibles y sostenibles. El Test Time Compute ha encontrado en DeepSeek un aliado que no solo ha bajado los costes, sino que está demostrando que pensar antes de responder puede ser tan eficiente como económico. Y en esta batalla por dominar el razonamiento de la IA, los ganadores finales no serán solo las empresas, sino también la ciencia, la tecnología y la humanidad en general, porque gracias a este entorno, DeepSeek ha hecho populares estos modelos razonadores que ya no buscan simplemente responder rápido, sino responder de forma óptima. Unos modelos que pueden transformar áreas como la medicina, donde pueden simular el comportamiento de medicamentos en diferentes tipos de pacientes antes de los ensayos clínicos. En conclusión, que DeepSeek no es solo una IA más eficiente, sino que es un modelo que, a través del aprendizaje optimizado, los datos sintéticos y el razonamiento avanzado, está redefiniendo lo que entendemos por innovación científica y tecnológica. Y hablando de ciencia, ¿cómo cambiará la investigación científica? Porque este tema
es el que más me apasiona de la inteligencia artificial, sí, ya que creo firmemente que su impacto más profundo podría estar en la ciencia misma, porque gracias a su capacidad para razonar, simular y generar datos sintéticos de alta calidad, estas herramientas tienen el potencial de acelerar descubrimientos y abrir nuevas fronteras en campos como la medicina, la física, la biología, la carrera espacial y un largo etcétera. Lo que antes podía llevar años de investigación, ahora podría resolverse en cuestión de semanas o incluso días. Por ejemplo, volviendo a la medicina, el salto es enorme. Estas herramientas podrían analizar masivos volúmenes de datos genéticos, clínicos y de historial médico para predecir enfermedades mucho antes de que se manifiesten los síntomas visibles. Imagina un médico recibiendo un informe generado por IA que anticipe el riesgo de cáncer en un paciente basándose en pequeñas variaciones genéticas que ni siquiera se detectan con pruebas convencionales. Pero no solo hablamos de cáncer. La IA también podría predecir enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, analizando patrones sutiles en imágenes cerebrales o señales biológicas que los humanos pasarían por alto. Y también se están desarrollando modelos de IA capaces de personalizar tratamientos médicos. Por ejemplo, al combinar datos genómicos y clínicos, estas herramientas pueden recomendar el tratamiento más efectivo para cada paciente de manera individual, optimizando así la dosis de medicamentos o sugiriendo terapias genéticas específicas. Y en la investigación farmacéutica, los datos sintéticos permiten simular virtualmente miles de ensayos clínicos antes de llevarlos a la práctica, reduciendo el tiempo necesario para desarrollar nuevos fármacos. Y en el ámbito de la biología molecular, estas IAs podrían ser la clave para desbloquear misterios aún no resueltos, como el proceso exacto por el cual se pliegan las proteínas. Y entender este proceso es esencial, ya que muchas enfermedades como el Parkinson y el Alzheimer están relacionadas con errores en este mecanismo. Y estos modelos pueden simular millones de posibles configuraciones de una proteína en cuestión de horas, acelerando así la identificación de posibles objetivos para medicamentos. Y en la investigación climática, su impacto también podría ser crucial para enfrentar los desafíos medioambientales del siglo XXI, ya que estas IAs pueden simular millones de escenarios climáticos para prever fenómenos extremos como huracanes, inundaciones o sequías. Y esto permitiría a los gobiernos y a las organizaciones internacionales prepararse mejor ante desastres naturales y diseñar planes de respuesta eficaces. Por ejemplo, en zonas costeras vulnerables, la IA podría identificar áreas de mayor riesgo de inundación y sugerir medidas preventivas, como la construcción de barreras naturales o sistemas de drenaje optimizados. Pero no solo se trata de prever catástrofes, ya que estas herramientas también pueden ayudar a optimizar el uso de recursos naturales. Por ejemplo, pueden analizar datos de satélites y sensores en tiempo real para predecir rendimientos agrícolas y detectar plagas o enfermedades en cultivos antes de que se extiendan, permitiendo intervenciones tempranas. Asimismo, podrían recomendar prácticas agrícolas sostenibles que maximicen la producción sin agotar el suelo ni dañar los ecosistemas locales. Y en el campo de la energía renovable, la IA puede desempeñar un papel decisivo en la transición hacia fuentes limpias. Imagina parques eólicos y solares equipados con sensores inteligentes que envían datos en tiempo real a modelos de IA. Estos podrían optimizar la producción energética, prediciendo cambios en el clima y ajustando dinámicamente la operación de las turbinas o los paneles solares. Y esto no solo maximizaría la eficiencia, sino que también reduciría los costos operativos y minimizaría las interrupciones. Además, estas tecnologías podrían ayudar también a monitorizar la biodiversidad global, identificando especies en peligro de extinción. O en la oceanografía, su capacidad de procesar grandes volúmenes de datos en tiempo real permitiría monitorear el estado de los océanos, desde los niveles de acidez hasta la salud de los arrecifes de coral. Y esto podría ser vital para desarrollar políticas que protejan estos ecosistemas marinos, esenciales para la regulación climática y la biodiversidad. Y en la física cuántica, DeepSeek y otras herramientas tienen el potencial de abrir puertas a descubrimientos espectaculares. Su capacidad para simular el comportamiento de partículas subatómicas en condiciones extremas podría ayudar a los científicos a entender fenómenos como la entrelación cuántica y la superconductividad.
Y estos avances no se acercarían ni mucho a desarrollar computadoras cuánticas más potentes y también a descubrir nuevos materiales con propiedades extraordinarias como superconductores a temperatura ambiente. Y un ejemplo de ello es la posibilidad de diseñar materiales inteligentes con aplicaciones en transporte, almacenamiento de energía y tecnologías médicas. Imagina baterías mucho más duraderas y eficientes gracias a nuevos compuestos descubiertos por la IA, o materiales ultraligeros y resistentes que podrían redefinir la industria aeroespacial. Y es que la astrofísica tampoco se quedaría atrás. Piensa que estos modelos pueden analizar datos provenientes de telescopios espaciales para buscar señales de planetas habitables o incluso signos de vida extraterrestre, ya que al procesar cantidades masivas de información que sería imposible para los humanos, estas IAs pueden identificar patrones sutiles en la luz de estrellas lejanas o también señales de radio que podrían indicar la presencia de exoplanetas con condiciones similares a la de la Tierra. Y todo ello podría ayudar a descifrar algunos de los mayores misterios del universo, como la naturaleza de la energía oscura o la materia oscura. Mediante simulaciones avanzadas, los físicos podrían probar hipótesis sobre cómo estas fuerzas invisibles afectan la formación de galaxias y la expansión del universo. Como ves, la IA no solo está acelerando el proceso científico, sino que está ampliando los horizontes de lo posible. Desde tratamientos médicos personalizados hasta la simulación de universos enteros, estas herramientas están redefiniendo cómo hacemos ciencia y cómo enfrentamos los desafíos del futuro. ¿Qué descubrimientos nos esperan gracias a este progreso tecnológico? Y tal vez algunos de ellos estén más cerca de lo que imaginamos. Y para todo ello, las herramientas de código abierto son imprescindibles. Pero quizás te estés preguntando, ¿por qué es tan importante el código abierto en la inteligencia artificial? Pues bien, para entenderlo, imagina este escenario. Eres un investigador con recursos limitados, buscando una cura para una enfermedad rara. Acceder a un modelo de IA privado implicaría pagar licencias costosas, tal vez prohibitivas para tu pequeño equipo. Sin embargo, si ese modelo es open source, puedes descargarlo, modificarlo y adaptarlo a tus necesidades específicas sin gastar ni un céntimo. Y aquí es donde ocurre la magia. El conocimiento queda al alcance de todos, no solo de unos pocos gigantes tecnológicos. El código abierto es la gran democratización de la IA. Gracias a él, pequeñas startups, universidades y grupos de investigación independientes pueden competir en igualdad de condiciones con corporaciones multimillonarias. Un estudiante en un laboratorio universitario puede desarrollar algoritmos para predecir patrones genéticos del cáncer, simular el impacto del cambio climático o diseñar sistemas avanzados de traducción automática. Y todo ello sin necesitar el presupuesto de una empresa como OpenAI. Llamados de Meta es un ejemplo brillante de esta tendencia, ya que este modelo de IA ofrecido gratuitamente responde a una estrategia deflacionaria, ya que Meta ha reducido drásticamente los costes de acceso a la IA para acelerar la innovación y poner presión a sus competidores. Mientras que modelos privados como GPT-4 requieren inversiones masivas, Llama 2 y otros modelos de código abierto están cerrando esa brecha al ofrecer flexibilidad y accesibilidad sin precedentes. Y otro caso de éxito es Stable Diffusion, el modelo que ha democratizado la generación de imágenes mediante IA, ya que a diferencia de DALL-E, que es el modelo propietario de OpenAI, Stable Diffusion puede ejecutarse en GPUs domésticas, es decir, en tu ordenador de casa, lo que permite que desde artistas gráficos hasta investigadores académicos experimenten con la tecnología sin depender de costosos centros de datos. Esta accesibilidad ha transformado industrias como la moda, la publicidad y el diseño, y hoy cualquier creativo puede generar prototipos, imágenes promocionales o incluso mundos virtuales en cuestión de minutos y a bajo coste. Pero el impacto de Stable Diffusion va mucho más allá de lo creativo, ya que este modelo ha demostrado que el código abierto no solo es capaz de igualar a los modelos propietarios, sino incluso de superarlos en algunos aspectos clave, como la velocidad de adopción y la capacidad de personalización, ya que la colaboración global de miles de desarrolladores ha permitido que Stable Diffusion evolucione muy rápidamente, añadiendo nuevas funciones y mejorando su rendimiento en tiempo récord. Este efecto colaborativo es una de las mayores ventajas del código abierto, su capacidad para adaptarse y evolucionar de manera dinámica, en lugar de estar restringido por las limitaciones corporativas de los modelos cerrados.
Y los grandes actores del mercado lo han notado. La presión ejercida por modelos como Llama 2 y Stable Diffusion ha obligado a poderosos como OpenAI y Microsoft a reevaluar sus estrategias. Y un ejemplo claro es el lanzamiento de GPT-4 Turbo, que es una versión optimizada y más accesible del modelo estrella de OpenAI, diseñada específicamente para hacer frente a esta competencia. Y Meta, por su parte, ha reforzado su apuesta por el código abierto mediante iteraciones continuas de Llama, atrayendo así a desarrolladores e investigadores a su ecosistema. Pero no todo es competencia, porque también está surgiendo una colaboración inesperada con empresas privadas y comunidades de código abierto que están uniendo fuerzas para desarrollar aplicaciones en campos tan diversos como la medicina, la energía y la educación. Por ejemplo, los datos generados por modelos de imágenes como Stable Diffusion están siendo utilizados para entrenar sistemas de IA que analizan imágenes médicas y detectan anomalías en radiografías con mayor precisión. Con el auge de modelos como DeepSeek, Llama 2 y Stable Diffusion, estamos entrando en una nueva era, una era en que la IA será más accesible, más personalizada y más versátil. Y se adaptará a las necesidades específicas de sectores como la salud, la energía, el medio ambiente, y no estará monopolizada por unos pocos líderes tecnológicos. Al contrario, será un campo abierto donde cualquiera con una idea innovadora podrá contribuir y potencialmente cambiar el mundo. Está claro que estamos al borde de una nueva era, y no es exagerado decir que los próximos 10 años definirán el curso de las próximas generaciones, y DeepSeek, junto con otros modelos de IA, es solo el primer paso de una carrera científica que apenas comienza. La cuestión es, ¿seremos capaces de aprovechar este poder para construir un mundo más justo, sostenible y brillante? El futuro está aquí esperándonos, y si algo nos ha enseñado la historia es que cada vez que hemos tenido el valor de mirar más allá, de arriesgarnos y explorar lo desconocido, hemos descubierto lo extraordinario. DeepSeek no es el final de esta historia, es el prólogo de lo que está por venir. Y eso es todo por hoy. ¿Te ha quedado todo un poco más claro? Espero que sí. Y si te ha inspirado o te ha hecho reflexionar o simplemente te ha despertado curiosidad, déjame tu opinión en los comentarios porque me ayuda muchísimo, igual que un buen like. Y suscríbete para explorar más temas fascinantes como este. Aquí, en Ciencias de la Ciencia, seguimos buscando las preguntas que aún no tienen respuesta. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.